Ahora vamos a empezar a ver el resguardo de la calidad al final de la producción. O sea, ya el proceso está hecho, ya el producto está elaborado. Entonces, ¿a qué se refiere esta? Consiste en una prueba final del producto y tiene una importancia especial. Hay que efectuarlo pensando siempre que el próximo control será el cliente. Entonces, el objetivo de esta prueba final consiste en controlar si el producto terminado cumple con las condiciones que se supone debe tener. Ya terminado, ya elaborado. Fíjese que hemos hecho todo un proceso de garantizar que se cumpla el nivel de calidad, y en la etapa anterior, que fue durante la producción, es donde pudimos constatar si lo que hicimos antes, si lo que se planificó antes, bueno, tiene un resultado positivo. Ahora aquí vamos a ver, bueno, listo, ya aquí no hay nada más que hacer, ya el producto está elaborado. Ahora vamos a ver si cumple con los requerimientos de calidad. En consecuencia, la prueba final se basa en las condiciones técnicas especificadas por el cliente y en la ficha técnica, perdón, ahí dice fecha, en la ficha técnica o catálogo de requisitos. Se divide en dos tipos de pruebas: las pruebas al azar y las pruebas al 100%. Las pruebas al azar las pruebas al 100% son aquellas que se realiza a todas las unidades de un lote de producción para verificar una o varias características de calidad. Me explico. El lote de producción para elaborar ese pantalón fueron de 500 unidades. El 100% significa que se van a revisar las 500 unidades determinando qué características de calidad va a medir. Yo voy a verificar de ese pantalón la pretina, o voy a verificar la letilla, o voy a verificar el largo. Las características que se definan. No es que van a revisar todo discriminadamente, no. Reviso todas las unidades del lote y las características que se hayan definido. ¿Ok? Y las pruebas al azar es una prueba donde se determina un número representativo de unidades correspondiente a un lote de producción para verificar una o varias características de calidad. Sigo con el mismo ejemplo. Las 500 unidades del pantalón. Esta empresa decide que va a hacer pruebas al azar. Entonces, ese número representativo utiliza unas tablas que se llaman Militar Standard. Yo se las voy a explicar cómo se utiliza, porque ahí vamos a hacer un taller. Las Militar Standard son aquellas que permiten, dependiendo de los tamaños del lote y unos criterios de verificación, cuántas unidades debo extraer. Vamos a suponer, yo lo estoy diciendo esto sin fijarme en la tabla. Tenemos esas 500 unidades y un número representativo, dependiendo del nivel de calidad de la empresa, son 100. Yo extraigo 100. Esas 100 que voy a extraer son las que voy a verificar. Eso se llama una prueba al azar. ¿Por qué es al azar? Porque esas 100 que saco, no sé bajo qué orden o criterio lo voy a sacar. Vamos a suponer que tuviéramos una bodega, ¿verdad? Y tenemos desde arriba hasta abajo las 100 unidades. Yo puedo sacar de la parte de arriba, de la parte intermedia, de la parte de abajo, o el hago más abajito, o el hago en el intermedio para arriba, en el intermedio para abajo, de abajo cojo más para arribita. Es un criterio, por eso es que se llama al azar, porque yo no estoy seleccionando, es determino de alguna forma cómo lo voy a sacar, pero sigue siendo al azar, cualquiera puede estar ahí, o de las primeras, o las de abajo, o las intermedias. Entonces debo buscar, hagan de cuenta una lotería. Cuando vemos en la televisión que la gente manda los cupones y entonces la muchacha está en el medio y alrededor tiene la cantidad de sobres, la posibilidad que tienen los sobres que están en el borde son menores que la posibilidad que tienen los sobres que están cerca a ella. Entonces coge y le traen los sobres, hay algunos que ni se mueven, ¿verdad? Entonces a eso es al azar, cualquiera puede ser escogido. Entonces, para estas pruebas al azar se utilizan esas tablas Militar Standard, que es la que yo les voy a explicar. ¿Sí? Esas tablas son las que se utilizan por lo general cuando las empresas hacen los procesos de exportación. Entonces los clientes son los que le piden que mire, que por favor tenga en cuenta que allá también le van a hacer esas revisiones. Entonces son mucho más rigurosos. Entonces, si ese es el enfoque, si nosotros seguimos religiosamente lo que la profesora le ha dicho, y cuando ustedes vayan a esas
prácticas empresariales y les digan, ay no, vamos aquí a mejorar este proceso de calidad. Entiendan lo que no va a ser en la revisión única y exclusivamente, sino que va a ser desde el mismo proceso de planificación del producto. ¿Cuáles son las necesidades de los consumidores? En el diseño y desarrollo, cuando hagan una muestra, la construcción de un documento como ficha técnica, qué van a colocar en una ficha técnica, en la utilización de aditamentos específicos para las operaciones, cuando van a hacer una planificación de pruebas, entonces digo, a ese producto durante todo su proceso le voy a hacer estas pruebas, porque estas son las características que finalmente el consumidor me está pidiendo que tenga. Y ya cuando está en el proceso de producción, entonces ya voy a decir, bueno, cómo voy a hacer, que esas características voy a medirlas a través de la autoprueba o de prueba corrida, para que al final de la producción, cuando me toca hacer una prueba al azar, una prueba al 100%, se evidencie que hice todo un proceso de aseguramiento de la calidad del producto y al final en la verificación se dan los resultados. Bueno, otro aspecto que se trabaja después de la calidad, después de la producción, es evitar también que el producto merme, sea por su empaque, sea por su almacenamiento o sea por el transporte. Entonces vamos a ver cuáles serían esos aspectos. Ya aquí salió el producto bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Entonces, con respecto al embalaje, el embalaje debe ser tal que contribuya a mantener la calidad del producto hasta que llegue a las manos del cliente. Hablemos de otro tipo de sectores, porque en la industria confeccionista es muy fácil, o sea, se puede volver a planchar, se puede hasta lavar y ya no pasa nada, ¿verdad? Vuelve el producto, si estamos hablando desde el punto de vista del empaque. Pero hablemos de productos como alimentos, por ejemplo. Entonces ya con los alimentos, entonces ya es distinto, porque los alimentos sí requieren una conservación, desempaque, que garantice. Las leches de fórmula por lo general son de unas latas delgadas, entonces si vienen abolladas ya la mamá no quiere comprarla. A eso se refiere, o sea, que el empaque del producto garantice la conservación del mismo. Tiene que ofrecer protección contra factores externos de almacenamiento y transporte, tales como la suciedad, corrosión. Miren ustedes las latas, los refrescos que son en lata, tienen el problema de que pueden ser, como tienen esas, como les digo yo, como esa profundidad, cuando uno lo está levantando con la tapita, entonces tienen ese bordecito que se puede llenar de agua, se puede llenar, dicen que orines de los animales, dependiendo de dónde esté el almacenamiento. Entonces tienen mucho escepticismo con respecto a las latas y hay que lavarlas antes de abrirlas para poderlas consumir. A eso se requiere esa parte. En consecuencia, para decidir qué embalaje se va a emplear, qué tipo de empaque voy a utilizar para conservar eso. Si esas laticas vienen protegidas ahora con esos plásticos, ¿sí? Entonces evitan que cualquier humedad, que cualquier animal tenga una interferencia ahí sobre eso. Hay que tener también en cuenta las condiciones de ese almacenamiento y transporte, condiciones climáticas, condiciones de incidencia de la luz, por ejemplo. Las condiciones climáticas tienen que ver mucho con los alimentos refrigerados, por lo menos los yogures, todo eso, ¿verdad? Fíjense los sellitos que traen esos materiales, con tal de que no sean, hay unos que son más difíciles de romper, hay otros que de pronto puede parecer más fácil. Hay uno que uno está levantando y nada, y tiene que ponerle un cuchillito para poderlos abrir. Bueno, entonces a eso se refiere en la parte de embalaje. Con respecto al almacenamiento, para lograr que el almacenamiento conserve la calidad del producto, el Departamento de Control de Calidad debe hacer que el producto se supervise antes y durante el almacenamiento. Debe ocuparse de que el almacén satisfaga ciertos requisitos, condiciones climáticas, que sea necesario, se indiquen los plazos máximos que puede mantener almacenado el producto. Es más para la industria de alimentos, industria farmacéutica, los que tienen fechas de vencimiento, medicamentos, todo ese tipo de cosas, alimentos perecederos, los panes, ese tipo de comida, alimentos más que todo. Entonces, en la industria confeccionista, el almacenamiento se orienta muchísimo más hacia los textiles, o sea, que los textiles se conserven con unas condiciones de temperatura y unas condiciones de luz
apropiado. Luz tenue, no directa a la luz solar, el almacenamiento que sea a nivel de panales. ¿Sí? Ustedes cuando van a los almacenes de tela encuentran los rollos de tela atravesados, o sea, hagan de cuenta en sentido vertical, imagínense 4 rollos en sentido vertical y encima de esos 4 rollos en sentido vertical otros 4 rollos en sentido horizontal, o sea, cruzados. Entonces, ¿qué sucede? Que eso causa una deformación a los textiles, pero como ellos tienen una alta rotación, entonces no es tanto el tiempo que permanecen así, porque eso causa una deformidad que se llama engolamiento. Entonces esa deformidad no se quita con plancha, porque eso fue la presión por el peso. También cuando lo ven almacenado así, como los tubos de la manera vertical, como hagan de cuenta con una caneca, ¿no? Entonces almacenados de manera vertical, la base de ese rollo se va deformando, pero también, vuelvo y les digo, por la rotación. Entonces panales no, panales significa que está como cuando estamos hablando, les voy a hacer el gráfico y se lo voy a publicar, cuando están como cubos, como cubitos, hagan de cuenta un closet de su casa, tiene dividido por estante, entonces en cada separación 3 rollos y encima 2 más y 1 más, o sea, hacer una pilita de 5 rollos en sentido longitudinal. Entonces eso evita que los rollos se causen esa deformidad. No deben estar expuestos a la luz solar y deben tener unas condiciones de temperatura como de 25, 23, 22 grados para conservar esas propiedades de esos textiles. ¿Por qué? Porque la luz solar afecta la coloración de los productos, ¿sí? Los colorantes que tienen. Bueno, por otro lado, el almacenamiento. Aquí nos habla que durante el almacenamiento hay que controlar los productos efectuando periódicamente pruebas al azar. Se refiere mucho a lo que es la parte de alimentos, ¿cierto? También podemos hacer pruebas al azar a los materiales textiles, ¿sí? Hay que verificar que cumplan los plazos máximos de almacenamiento. Si se descubrieran daños por almacenamiento, habrá que registrarlos y documentarlos por escrito. Los productos que se dañen estando almacenados deben ser marcados y puestos a un lado para que no se envíen a los clientes. ¿Cierto? Entonces esas telas, esos materiales que tienen mucho tiempo de almacenamiento, pues se utilizan para productos en rebaja, son a menor costo o se rematan dependiendo, ¿sí? Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es utilizar los materiales. Y por último, el transporte. Tampoco se puede poner en peligro la calidad del producto cuando se transporta. Hay que considerar una serie de aspectos, ¿cierto? Por lo menos planificar el transporte, hay que determinar el medio de transporte, si es camión, si es barco, las vías de transporte, para conservar la calidad del producto y evite cualquier deterioro. Ustedes han visto cómo las situaciones de los productos en los transportes se pueden venir afectadas por las condiciones, si son perecederos, si no son perecederos, si necesitan una refrigeración, si se pueden dañar los productos por el proceso de transportación. Al preparar el transporte, el Departamento de Control de Calidad tiene que cerciorarse que el producto esté en condiciones de ser transportado, de que esté embalado en forma adecuada para el transporte, de que el producto esté señaladas las partes especialmente susceptibles de sufrir daño, de que todos los dispositivos de seguridad, de que estén todos los dispositivos de seguridad. Ustedes se dan cuenta que dice frágil, por este lado arriba, esas son las indicaciones precisamente para la conservación. Entonces, con todo esto hemos visto de manera teórica todo el resguardo de la calidad, todos los aspectos de resguardo de la calidad que se deben tener en cuenta en los productos que se van a elaborar. ¿Okay? Y ya tienen un derrotero sobre qué orientar. En estos 3 últimos aspectos en la industria profesionista no es tan relevante el empaque o el transporte, sí es relevante el almacenamiento, pero los materiales. El almacenamiento de los productos también puede causar cierto deterioro, pero como les digo, es mucho más fácil con un lavado en seco y el producto nuevamente puede volver, exceptuando de que sea muchísimo más el tiempo y la tela se haya deteriorado muchísimo, se haya como al extremo. Pero sí es importante el almacenamiento de los materiales. Bueno, entonces con esto nosotros cerramos el aspecto de resguardo de la calidad.
Vamos a hacer un taller relacionado a pruebas al azar y las pruebas al azar. Yo les voy a enviar otro audio donde les voy a explicar cómo se realizan las pruebas con las tablas. Ustedes ya las tienen ahí. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes van a realizar las pruebas dependiendo de los criterios que yo les vaya dando, pero les voy a hacer un video explicativo que lo van a poder ver un número determinado de veces dependiendo del nivel de comprensión que vayan teniendo sobre ello. Y luego vamos a hacer el taller. Yo les colgaré el taller de pruebas al azar en su momento. Les agradezco mucho, jóvenes, su atención.